Bendiciones, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea con cada uno de ustedes. En esta hora, su espacio Aprendamos de la Biblia con el pastor Jesús Williams. Las gracias a Dios, a cada uno de ustedes por estar en sintonía a esta hora con este espacio de manera especial. Y recomendándole de que comparta con sus amigos, sus contactos, sus seres queridos esta transmisión para que ellos también reciban de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros a esta hora. Como cada semana tenemos un tema especial. El tema para esta semana es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Ese es el tema para esta semana y queremos que, como siempre les recomendamos, te busque lápiz, papel y sobre todo la Biblia, la palabra de Dios, para que juntos transitemos en esta comunión de este tema especial para este tiempo. Recuerde el tema, andar en el Espíritu. Este es su espacio, Aprendamos de la Biblia con el pastor Jesús Williams. Vamos a leer la palabra de Dios que se encuentra en Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas 5, el verso 16 nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Oremos. Eterno Dios que estás en el cielo, creador del universo, gracias te damos. Recibe toda la honra, toda la gloria, la alabanza, la adoración te pertenece. Te presentamos este espacio para que tú tomes el control. Trae iluminación, revelación, sobre todo sabiduría de tu palabra a nosotros para impartir aquello que tú has tratado a nuestro espíritu para dar a nuestra audiencia en este espacio de Aprendamos de la Biblia. Tome el control, sabe que la gloria te la damos como siempre, de manera especial, para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Recuerde el tema, andar en el Espíritu o andad en el Espíritu. Ese es el tema para esta semana. Como ya leímos, Pablo está escribiendo a los Gálatas y hoy a nosotros, Gálatas 5:16, andad pues, como él dice, iniciando, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne, como la describe la Biblia, es el lugar de residencia de todo aquello que vive en una persona y que está en oposición a Dios y su voluntad. Esto es la carne. Para ir definiendo por parte cada uno de estos términos, es bueno que usted sepa, porque a veces creemos que carne es el pellejo que nosotros tenemos en el cuerpo. Esto es carne, pero cuando la Biblia habla de carne está hablando no del pellejo que nosotros tenemos físico, sino de algo espiritual, de algo emocional que se aloja en nuestra vida, y más cuando usted es cristiano, cuando es creyente. Entonces hay un enemigo de la justicia que, como dice la palabra, hay una guerra viva, una guerra entre el espíritu y la carne. La carne siempre está tratando de someternos, de sacarnos de concentración, pero el espíritu, que siempre debemos de tenerlo activo, debe de estar sobre la carne, debe de tener la carne amortiguada, debe de tenerla sometida. La carne debe de estar sometida al Espíritu. Entonces todo aquello que es contrario a las cosas de Dios, que opone a las cosas de Dios, que opone a la voluntad del Espíritu, son deseos carnales. Después más adelante le definiremos alguno de estos para que usted sepa de qué estamos hablando. Pero por ahora estamos en Gálatas 5:16. Estamos en el verso 16 que Pablo nos está dando un imperativo. Un imperativo es una ordenanza, un mandato. Andad, andad. Eso es un imperativo. No es que hay otra variante, no es que hay otro lugar para donde coger. Es que debemos de andar en el Espíritu. Si usted dice que usted vive en el Espíritu, si usted dice que usted tiene el Espíritu Santo en usted, entonces usted tiene que andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Miren, los deseos de la carne son muchos. Y Pablo es muy enfático en esto, y me gusta esto, que después que él hace una lista, él más para abajo pone y cosas semejantes a esta. Porque a veces las personas quieren dársela en sabios, para no decir tigres,
y quieren como embaucar algunas cosas y dicen, la Biblia no menciona que si yo tengo que vestirme de tal forma, que si tengo que hacer esto, que si no hago aquello, y ponen un sinnúmero de nombres a cosas que la Biblia condena. Eso es como los jóvenes, un joven del mundo quiere hacer un poquito de cada cosa, quiere tomar, embriagarse de bebidas alcohólicas, quiere fumar droga, quiere fumar juca, quiere estar en vicio, placeres, tener cuantas novias, cuantas mujeres, etcétera. Y la Biblia quizás no te dice una cosa detrás de la otra, pero cuando dice cosas semejantes a esta, está refiriéndose a esos deseos de la carne que van contra el espíritu. Entonces, no debemos de satisfacer esos deseos. Hay muchos deseos de la carne, que aún muchos cristianos en algún momento le vienen los deseos, pero si usted no está activo en el espíritu, va a dejar que esos deseos lo embarguen. Entonces, cuando usted está activo en el Espíritu Santo rompe en el nombre de Jesús, se rompen esas cadenas, se rompen todas esas situaciones, pero es cuando usted está en el Espíritu. Les recordamos que nosotros, parte de este estudio está basado en el libro La Fiesta del Espíritu, escrito por el Dr. López. Esto es parte de lo que nosotros estamos tratando. Está basado en ese libro del Dr. López, La Fiesta del Espíritu. Y sobre todo la Biblia, la palabra de Dios, que no podemos cambiar de eso. Entonces, la vida cristiana, esa ruta, ese camino que nosotros seguimos, que es impostergable, es indeclinable. Nosotros debemos de ponernos en nuestra mente, en nuestro corazón, que cuando usted empiece esta ruta de la vida cristiana, debe de ser impostergable e indeclinable, porque el Señor es el que nos da la fortaleza, el crucificado y resucitado, para nosotros poder vencer los obstáculos. Entonces es modelada e impulsada por el Espíritu Santo. Esa vida nueva que tenemos en Cristo Jesús para andar en el Espíritu, tenemos que estar bien pendiente de que está impulsada por el Espíritu Santo. Debido a la obra del Espíritu Santo y por la fe en Jesucristo, a quien confesamos públicamente como Señor y Salvador, hemos nacido de nuevo y formamos parte del pueblo de Dios, cuya vocación es la obediencia a los principios inalterables de la fe bíblica. O sea, esta fe es sine qua non, es inalterable, no podemos alterarla, la fe en Cristo es única. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, nuestra pasada manera de vivir cambia. Debe de haber un cambio radical. Es verdad que en algún momento algunas personas tienen el cambio progresivo o paulativamente en un proceso, pero en algún momento tiene que verse ese cambio. Andar en el Espíritu implica, por un lado, una ruptura con los valores que informan y modelan el estilo de vida de la sociedad predominante. Entonces, nosotros tenemos, como les decía ahorita, la sociedad predominante, ¿qué tiene? Que tú puedes hacer un chin de cosas y no es nada. No. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que un chin de levadura leuda toda la masa. Estoy hablando del pecado. Un poquito de pecado te puede llevar a una condenación eterna. ¿Cuánta gente ahora mismo están liberadas, se sienten con un libertinaje, para que me entienda, en el mundo? Hacen de todo y como que nada es nada, y que estoy joven y como joven tengo que hacer porque la vida se acaba y hay que vivirla, hay que disfrutarla. Disfrútala en Cristo. En Cristo se puede disfrutar una vida mejor. Entonces no puede ser que ahora mismo el mundo sea quien controle a la gente. Y dicho sea de paso, en algún momento hay personas que se dejan dominar del mundo, muchos llamados evangélicos se dejan dominar del mundo y necesitan ser libres de esa cadena, ser libres de ese azote, ser libres de esa situación que le puede convertir en una condenación eterna. Dentro de la iglesia usted no puede estar jugando a las dos aguas, o estoy dentro o estoy fuera. Yo tengo que estar claro de que si vivo en el Espíritu, tengo que andar en el Espíritu. No puedo estar satisfaciendo las obras de la carne, no puedo estar teniendo esos deseos desenfrenados del pecado. El Espíritu Santo toma control de nuestras vidas, el Espíritu Santo toma control de nuestra mente.
Recuerde, Pablo dijo que debíamos tener dominio propio. Dominio propio es parte de ese fruto del Espíritu. Cuando usted tiene el fruto del Espíritu puede tener dominio propio. No me diga que no puede. Sí se puede, lo hemos hecho. Tenemos ejemplos. No en la Biblia, vamos a hablarle de ejemplo de nosotros. Si nosotros podemos, si muchos de nosotros hemos podido, ¿somos vulnerables? Sí, somos vulnerables. No crea que es que somos superhéroes. No, tenemos situaciones igual que usted, pero el Espíritu Santo nos guía, nos ayuda, nos fortalece. En esos momentos cuando vienen esas aflicciones tan fuertes que embaten duro contra nuestra vida, el Espíritu Santo viene y toma control y nos tranquiliza y nos dice: yo estoy contigo. Inclusive la Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. En algún momento que usted está orando, su mente como que se le va, se le dispone a pensar cosas que no debe de pensar. Empieza usted a analizar cosas en la oración y el Espíritu Santo tiene que entrar en ejecución y llevarse todos esos pensamientos negativos y llevarlo a usted a la presencia misma de Dios para que usted se conecte. Eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros no entendemos cómo andar en el Espíritu, cómo vivir en el Espíritu, se nos va a hacer difícil ser cristiano en este tiempo. Se puede, claro que se puede. Entonces, por otro lado, tener un estilo de vida arraigado profundamente en los valores innegociables de la buena noticia del reino de Dios. Hay valores que son innegociables. Hay valores. Ser honesto no tiene negociación. Usted tiene que ser honesto. Usted tiene que ser responsable. Son valores. Ahora se hablan poco los valores en las escuelas seculares. Se habla poco de los valores. La responsabilidad. Usted tiene que tener responsabilidad. Tener una sola palabra. Hablar la verdad. Tener valor. Esos valores son innegociables. El Espíritu Santo te ayuda. Cuando tú eres íntegro, la integridad es innegociable. Ser serio es innegociable. Usted no puede negociar con esos valores. Antes se enseñaba que los valores, desde que tú estabas en tu casa pequeño, había que enseñarte a cultivar esos valores para que cuando tú estuvieras en la escuela, en la calle, utilizar esos valores que te inculcaban desde la casa. Entonces nosotros como evangélicos tenemos que hablar de esos valores. Esos valores no se pueden perder. Esos valores tienen que mencionarse. Ser puntual, ser honesto, serio, responsable. Entonces son valores que debemos de mantenerlos. Aún sin ser evangélico, usted tiene que tener valores. Y más si somos evangélicos, mucho más con el Espíritu Santo, ni se diga. Entonces, desde la óptica del apóstol Pablo, la nueva vida en Cristo de los creyentes, si vivimos por el Espíritu, como se señala en Gálatas 5:25, el verso 25, exige una conducta individual y pública, coherente con la nueva naturaleza que ya tienen debido a la misericordia de Dios. Andemos también por el Espíritu, señalado en Gálatas 5:29. Entonces, tiene que haber una conducta, tanto personal como pública. Nosotros somos carta leída, dijo Pablo. Una carta leída es que tú no tienes miedo a donde tú te paras, donde tú caminas, donde tú vas. Solamente tu manera de tú hablar, de tú comportarte, como tú te presentas, la gente tiene que mirarte y preguntar: ¿pareces cristiano o pareces cristiana? ¿Tú eres evangélica o eres evangélico? No porque tenga una falda larga hasta el tope allá abajo, pero no vamos a ir al extremo, porque todos los extremos son malos. No es un dicho bíblico, pero es un decir que lo podemos utilizar. Los extremos son malos, hacen daño, porque ahora mismo hay extremismo. Hay un extremismo en la vestimenta. No es que vamos a predicar vestimenta, pero hay normas, hay ética, hay códigos en el cual usted tiene que saber cuándo una cosa está bien y cuándo no está bien. Como yo a veces puedo mencionar, a veces yo digo: ¿será que no se miran en el espejo? Por lo menos mírese en el espejo físico. Si no se mira en el espejo de la palabra, mírese en el espejo físico
y el mismo Espíritu Santo le dice si está bien o está mal. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. ¿Qué cosas nosotros podemos utilizar, qué cosas no? Por eso dice individual. En una parte dice conducta individual y conducta pública. Hay una conducta individual que el Espíritu Santo me mueve a mí a que no use algo. Yo no lo cojo como una doctrina, pero lo cojo como algo personal para mi vida espiritual. Me hace daño ver algunas cosas, no las veo. Me hace daño escuchar algunas cosas, no las escucho. Me hace daño leer algunos libros, no los leo. Aunque Pablo dijo escudriñarlo todo, retener lo bueno para personas maduras. Porque no todas las personas pueden escudriñarlo todo, porque a veces retienen lo malo. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en ti, cuando tu vida espiritual está correcta, el Espíritu Santo te hace sentir que lo que tú estás leyendo es correcto o no es correcto, lo que tú estás escuchando, debes de escucharlo o no escucharlo, pero tú tienes que estar consciente de que tú eres una persona madura en Cristo y que tu espíritu, el Espíritu Santo de Dios, tú dejas que hable a tu vida, tú dejas que haga esa motivación, que mueva todo tu ser, que entre en tu mente, como dice Romanos 12:2, que transforme tu mente, que tú te conforme a la mente, conforme tu mentalidad, un cambio de mente. Si no hay un cambio de mente, no va a haber un cambio en tu vida. Entonces, el Espíritu Santo hace que nosotros andemos en el Espíritu, que vivamos en el Espíritu y que hagamos señalamientos personales, individuales y también públicos. Porque nuestra vida pública debe de verse a la altura que debe de ser. Entonces, no vamos a hacer una cosa sin hacer la otra. No nos vayamos a los extremos. Hay un código para cada cosa. De hecho, cuando usted va a aquellos lugares de lugares públicos en el asunto del Estado, algunas de esas oficinas del Estado, en la mayoría tienen código de vestimenta. Algunas dicen que no vaya con ropa desmangada, que no vaya con falda muy corta o pantalones de esos cortitos. Entonces, si ellos tienen código, nosotros también como cristianos debemos tener código. Entonces, a veces quizá la persona dice, no, que no se debe de hablar de ahora de cosas de vestimenta. Lo que pasa es que nosotros no hablamos lo que dice la palabra, porque la palabra lo que dice es que lo hagamos todo decentemente y en orden. Entonces hay cosas que no son decentes y hay cosas que no están en orden. Entonces, una cosa es la decencia, otra cosa es la indecencia. Una cosa es el orden y otra cosa es el desorden. Entonces, cuando el Espíritu Santo está, todo se hace decentemente y en orden. En eso queríamos aclarar esta parte. Entonces, esa relación estrecha entre fe y obra, entre discurso y práctica, entre palabra y ética, define y modela la identidad de los discípulos como miembro de la nueva sociedad que Dios está forjando en Cristo Jesús, es a saber, la iglesia. Se lo repito, entonces hay una relación estrecha entre la fe y la obra. Recuerde que Santiago dijo que la fe sin obra era muerta. Hay una combinación. Usted no solo puede quedarse en la intención, váyase de la intención a la acción. Tenemos muchas personas con muchas intenciones. Sí, muchas personas en el mundo entero, incluyendo la iglesia, que tienen ideas, tienen intenciones, pero no las ejecutan. Usted tiene que ejecutar. Eso es como el Señor te da las habilidades, el Señor te da la destreza, el Señor te da dones, pero tú tienes que ponerlo en práctica. Esos dones hay que ponerlo en práctica. De eso hablaba hoy con mi peluquero, dicho sea de paso, y hablábamos de esto, de que a veces hay personas que se quedan nada más en la intención y no se van a la acción. Dios le da dones, le da habilidades, le da capacidades, y recuerde que la Biblia dice que de acuerdo a su capacidad repartió dones a los hombres. Entonces, de acuerdo a tu capacidad, Dios te da dones, y más con el Espíritu Santo, pero se quedan la gente ahí inerte, tranquilo, esperando a ver qué va a suceder. No, ponte en la acción. El Espíritu Santo es acción, el Espíritu Santo es movimiento. Entonces, todo lo que el Espíritu Santo hace cuando llega es con movimiento. Por eso habla de la fe y la obra. Habla del discurso y la práctica. A veces damos mucho discurso, pero hacemos poco. Hay que hacer discurso, hay que hablar la palabra, pero hay que también accionar, hay que poner en práctica lo que hablamos. No hacer como los fariseos, que hablaban mucho, pero hacían menos del 50% de lo que ellos hablaban. Entonces no se trata de discurso, se trata de discurso con práctica, de palabras con ética.
de que lo que yo diga por aquí, cuando usted me ve en la calle, yo lo ponga en práctica. No decir que yo trabajo con la comunidad, que yo soy una persona responsable, que soy puntual, que soy íntegro, y cuando llegue el momento no sale ninguno de estos valores éticos. Entonces esto debe de definir y modelar que el Espíritu Santo como identidad es lo que nos identifica a nosotros como cristianos. Así que de verdad que nosotros queremos forjar que en el nombre del Señor nosotros andemos en el Espíritu, no por palabras, no con palabras ni oídos, sino con hechos. Entonces, en la epístola a los Gálatas, que es un documento del Nuevo Testamento considerado como la carta magna de la libertad del Evangelio, en el que se elabora una defensa de la verdad, libertad del Evangelio, según Bruce del año 2003. Esto es la carta magna, se considera la epístola a los Gálatas como la carta magna de la libertad del Evangelio, en el que se elabora una defensa de la verdadera libertad del Evangelio, y en el que Pablo argumenta sobre la dimensión social de la justificación por la fe. Recuerde que de ahí se basa aquella tesis de aquellas personas que fueron los reformadores, y que se sustentaba en la justificación por la fe. Esto es parte de lo que argumenta la epístola a los Gálatas, siendo un poquito de énfasis en lo que tiene que ver este libro, puntualizando que en la iglesia todos tienen cabida. Como un tema que nosotros tenemos en nuestra iglesia, nosotros tenemos un eslogan que es la tierra de las oportunidades. Así que nosotros le tenemos un eslogan a nuestra iglesia de la Prolongación Altagracia, Iglesia de Dios de la Profecía Prolongación Altagracia, y como eslogan le tenemos la tierra de las oportunidades, en el cual todos tienen cabida. Es como un hospital. La iglesia es un hospital a donde usted recibe al que tiene depresión, al que tiene espíritu bajo, la persona que no cree en ello, la persona que tiene no perdona, tiene resentimiento, tienen depresión, tienen deseo de morir. Allí es donde la persona tiene que ir, a la iglesia, ese es el hospital. Por eso es la tierra de las oportunidades, donde tú tienes oportunidad de reivindicarte, de conocer, de que necesitas un cambio. Entonces el Espíritu Santo, que opera en la iglesia y opera en la vida del creyente, hace un cambio. Entonces tú empiezas a caminar de una manera diferente. Por eso nosotros reiteramos que el Espíritu Santo es necesario en la vida del creyente. Sin Espíritu Santo el creyente está muerto. Lo decíamos en temas pasados y lo reedificamos, lo volvemos y lo replicamos, y volvemos y lo decimos, lo volvemos y lo tratamos, porque no nos vamos a cansar de decir que el Espíritu Santo en este tiempo, hoy más que nunca, es necesario. Con estas situaciones que tenemos, con estos bombardeos que tenemos del mundo a la iglesia, del mundo a los creyentes, del mundo a los cristianos, hoy más que nunca la iglesia necesita hablar del Espíritu Santo, necesita vivir por el Espíritu Santo, necesita ser más llena del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es que da poder para el servicio. Sin Espíritu Santo estamos muertos. Necesitamos empujar todos, para que la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Una iglesia llena de poder para el servicio tiene autoridad. Hasta que la iglesia primitiva no fue llena del Espíritu Santo, no predicó con denuedo. En su primer mensaje, ¿qué pasó con Pedro? Lleno del Espíritu Santo. 3,000. Y su segundo mensaje, gran mensaje, y por ahí yo entiendo que fueron aumentando, y dice que cada día eran añadidos a la iglesia la gente que tenían que ser salvos. ¿Pero quién lo añadía? El Espíritu Santo. ¿A través de quién? A través de la iglesia. Cuando la iglesia es llena del Espíritu Santo, anda por el Espíritu Santo, camina por el Espíritu Santo, es guiada por el Espíritu Santo, mire, cosas suceden sobrenatural. Usted no tiene que hacer mucho firunfulleo, muchas cosas raras, mucho maroteo,
un sinnúmero de cosas que a veces hacemos en las iglesias para ver si desciende la presencia, para ver si las almas se convierten, para ver si la gente va a la iglesia. No se trata de show, de espectáculo, se trata de la manifestación viva del Espíritu Santo. Cuando se siente la manifestación en una iglesia, en cada vida del creyente, imagínese 50 personas en una iglesia lleno del Espíritu Santo, todos a una. ¿Qué usted cree que va a suceder en esa iglesia? Todo va a ser bajo la manifestación del Espíritu Santo. Las alabanzas van a ser manifestadas por el Espíritu Santo. Las ofrendas van a ser manifestadas por el Espíritu Santo. No va a haber que motivar la ofrenda. No va a haber que motivar los diezmos. Porque el mismo Espíritu Santo te hace entender lo que tú tienes que hacer. Cuando llega la hora del mensaje, el mensajero no tiene que estar diciéndole a la gente que mire, póngase en comunión porque ahora vamos a predicar. Mire, la manifestación del Espíritu Santo va a hacer que la gente ordene quietud. El mismo Espíritu Santo va a ordenar quietud para escuchar la palabra, para recibir la palabra a tiempo por el Espíritu Santo. Eso es lo que va a hacer el Señor cuando la iglesia por completo esté llena del Espíritu Santo. Entonces, ya concluyendo, ya finalizando, andar en el Espíritu o ser guiado por el Espíritu tiene su punto de arranque en el nuevo nacimiento. Primero tiene que ser nacido de nuevo. Se galvaniza con la llenura del Espíritu, o sea que continúa con la llenura del Espíritu. Porque usted es nacido de nuevo, entonces continúa la llenura del Espíritu Santo y se expresa en una conducta privada y pública basada en los principios de la buena noticia del reino de Dios, ya que el Espíritu que ha operado en el nuevo nacimiento capacita también a los creyentes, dotándolos de poder para el servicio y los acompaña en los distintos espacios sociales en los que se deben dar testimonio de su fe en el Dios de la vida y Señor de la historia. Para entender lo que significa y lo que implica andar en el Espíritu, usted vuelve y lee en su casa Gálatas capítulo 5, el verso 16 y también el verso 25, que constituye un excelente punto de partida para que podamos entender de dónde arranca el andar o vivir en el Espíritu. Es tiempo de que la iglesia de Jesucristo, la iglesia de este tiempo, ande no por lo que se ve, sino por el Espíritu. Lo que se ve puede morir, pero el Espíritu vivifica, el Espíritu da vida. Es tiempo de que cada miembro, cada creyente, se enfoque en andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, no satisfaciendo las obras de la carne. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y será hasta la próxima semana cuando estaremos en otro espacio similar con un tema similar tan importante como este de Aprendamos de la Biblia con el pastor Jesús William. Pase feliz noche, día o en el tiempo que usted esté viendo esta transmisión. Paz.